La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Un judío superficial en el hospital judío Michael Ruiz. En mi año de interno en el hospital Michael Ruiz de Chicago, un hospital universitario adjunto a la Universidad del Noroeste, nos hacían rotar de una área especializada a otra cada mes, con el fin de darnos un panorama científico de la profesión. Era un hospital judío. La especialidad médica que se practicaba era excelente, y el programa académico para internos y residentes era ejemplar. Pero la ética, o su falta, de la institución no tardó en ser conocida hasta por el empleado con menos sensibilidad moral. Era asombrosa la cantidad de cirugía innecesaria que había en esa impresionante institución. El negocio floreciente de reparto de honorarios era escandaloso. Circulaba entre el personal de la casa un chiste sarcástico acerca de que si uno quería ir al servicio de caballeros, tenía que llamar con fuerza a la puerta antes de entrar, para evitar a los médicos que estaban allí repartiéndose los sobres de los pacientes. No creo que ese vacío ético se debiera al carácter judío del hospital. Conozco muy bien mi oficio como para saberlo. Lo que ocurría es que el nivel moral del lugar había disminuido, como sucede hoy en muchas instituciones judías, como en la casa en la que crecí, debido más bien a su falta de judaísmo. Este hospital judío, patrocinado por fondos de organizaciones judías y de donantes individuales, no tenía ni un rincón dedicado a la oración, meditación, celebración u observancia de los principales días sagrados del calendario judío. Hasta en una institución episcopaliana como el Hospital St. Luke de Nueva York, donde trabajé muchos años, la entrada principal del hospital enmarcaba unas escaleras de mármol, de empaque regio, que conducían a una capilla sencilla y silenciosa abierta día y noche a los pacientes, parientes, incluso miembros de la plantilla y otros empleados. En las fiestas cristianas solemnes siempre había varios servicios al día. En el hospital católico en el que he trabajado, había instalaciones religiosas del mismo tipo disponibles y la administración del hospital fomentaba su utilización. ¿Por qué el hospital judío no tenía un espacio así ni fomentaba ninguna actividad del alma? No había fe, pero en su lugar estaba siempre el Yiddishkeit, que en el hospital Michael Ruiz gozaba de una desbordante variedad de manifestaciones. Los chistes judíos volaban por los quirófanos y salas de parto, y los miembros de la plantilla médica y administrativa se gritaban palabras en Yiddish con visible agrado. Eran o bien emigrantes europeos que habían huido de la quema nazi, o bien hijos e hijas de inmigrantes, hasta el punto de incorporar yiddishismos en sus instrucciones a las enfermeras, que eran casi todas no judías, llegadas del sur de Illinois y de la vecina Indiana, y en las hojas clínicas. En resumen, ese hospital era para mí otro cómodo y suave refugio judío, como si el oeste de Manhattan se hubiera extendido hasta Chicago. Incluso las enfermeras utilizaban esa jerga con la despreocupada seguridad de los yeshiva butchers. Recuerdo con claridad que una enfermera negra del equipo de partos, la primera rotación de mi primer mes en el Michael Ruiz, me dijo una vez que una de las órdenes que había escrito era Ganz Meshugene, o sea, de locos. Después de todo, uno en su propio pasado siempre se siente en casa.
Mi primera esposa. Mi primera esposa era judía, graduada del college y emocionalmente tan insustancial como yo. Su padre era un hombre de no poca fortuna. Su madre había muerto cuando ella tenía 13 años y nunca congenió con su madrastra. Su hermano menor estaba muy encariñado con su hermana al modo tonto propio de la adolescencia. Tenía menos de 20 años cuando ella y yo nos conocimos. Decidimos casarnos solo 2 meses después de empezar a salir juntos. Tenía un año más que yo. Se había graduado en un programa de artes liberales de una prestigiosa universidad de Nueva York y se había enredado en una incómoda relación con el abogado casado para el que trabajaba. Un miembro de mi equipo de New York Hospital, era mi segunda etapa como interno después de Michael Reese, organizó una cita a ciegas entre ella y yo. Nos gustamos al momento. Ella era judía como yo, o sea, su casa tenía exactamente el mismo Yiddish Gate que la mía, y era una judía tan circunstancial y superficial como yo. Mi padre y el suyo se habían caído bien desde la primera vez que se vieron. Procedían del mismo tronco alemán y europeo del este, y aunque su padre había nacido en Europa, su familia había emigrado a los Estados Unidos cuando solo era un niño. Hablaba Yiddish con fluidez, observaba las fiestas judías con la misma aparente devoción que mi padre y había sufrido el mismo grado de pobreza miserable en su infancia. En una palabra, si el matrimonio hubiese estado arreglado, no se habrían podido juntar dos personas en teoría tan afines. La boda tuvo lugar una tarde sofocante de agosto en el despacho de Rabbi Louis Newman, jefe de la congregación Rodef Sholem. La sinagoga estaba en la zona más occidental de Manhattan. Era un edificio impresionante, donde yo nunca había entrado, aunque mi padre y mi madre habían comprado entradas en ese templo para las grandes fiestas. El Rabí Newman era un hombre corpulento y tímido que pasaba de 50 años, había logrado una modesta reputación como estudioso del judaísmo y era considerado como un modelo de racionalismo aristotélico, un hombre del justo medio y no un ortodoxo meshugenet, en palabras de mi padre. Su despacho reflejaba un aire de erudición que impresionaba. Mobiliario de cuero que agradaba mucho a la vista, lámparas apantalladas, imponentes estanterías llenas de libros y una mesa de tamaño fuera de lo común que recordaba una pista de aterrizaje para jumbos. Recuerdo que la mañana anterior a la ceremonia, mientras me duchaba en su apartamento, me vinieron serias dudas. Yo no amaba verdaderamente a esa mujer, aunque me gustaba y la respetaba. No sentía por ella una atracción fuerte, aunque en eso éramos razonablemente compatibles. Procedíamos de diferentes subculturas de la comunidad judía, ella de Brooklyn y yo de Manhattan. Yo estaba como pez en el agua en el mundo de los libros y las ideas, mientras que ella tenía un interés muy limitado por esos asuntos. Por otra parte, yo estaba cansado de vivir en habitaciones de hospital calientes, mal ventiladas y cargadas, harto de intentar vivir del estipendio absurdamente bajo que se nos pagaba entonces como miembros de plantilla en el hospital, $37,50 al mes, con comida, habitación y lavandería incluidas, y aburrido de vivir de modo efímero con una aparentemente inacabable sucesión de compañía femenina. Ella tenía un piso atractivo, espacioso y con aire acondicionado en el extremo oeste de Manhattan. Tenía dinero suficiente para permitirnos tener un coche y era una mujer muy presentable de respetable ascendencia y esmerada educación. Analicé la situación en la ducha, sabiendo que era la hora de la verdad, y llegué a la conclusión de que podría seguir adelante con la ceremonia y que si la cosa no resultaba, siempre me quedaba la posibilidad del divorcio. No había sensación alguna de compromiso serio, y desde luego menos aún de sacramento, y tampoco la menor traza de la naturaleza del acto ni de que impusiera respeto alguno. Sí, era un niño de película.
A finales de los 40 y en los 50, el matrimonio era para Hollywood una deliciosa travesura, una experiencia frívola y ligera que señalaba el fin de una aventura amorosa exuberante y con frecuencia tortuosa. Pero lo más importante era que mi padre, de mala gana, había dado su consentimiento a esta fusión a pesar de su odio venenoso a todo lo que unía a hombres y mujeres y no fuera pura sexualidad no contractual. El rabí Neumann mantuvo su aire de solemnidad epistémica. Musitó una serie de oraciones hebreas en lo que me parecía ser una traducción mecánica fosilizada para los plebeyos intelectuales. Entonces comenzó a agrandarse hasta al menos 2 veces su tamaño al llegar a la parte de la ceremonia en la que grandilocuentemente nos declaraba marido y mujer. Nos dimos el beso de rigor. Rompí el vaso, prudentemente envuelto en una gruesa servilleta, que conmemora la caída de Jerusalén en el año 70, y eso fue todo. La comitiva nupcial de 20 personas recaló en el techo de las estrellas del Hotel Waldorf Astoria para la cena y el baile. Cuando examino la fotografía que se tomó esa noche en aquel lugar, me sorprende siempre la falta de alegría en las caras de los asistentes, la melancolía que se ocultaba detrás de las sonrisas de compromiso, como si hubieran sido todos testigos de un auto de fe no particularmente agradable. Dios, supongo yo, era el invitado ausente. Mi primer divorcio. Mi plan de fuga premarital se iba cumpliendo. En 1953 interrumpí mi última residencia de obstetricia y ginecología en el Hospital de Mujeres de Nueva York y me alisté en las Fuerzas Aéreas. Me enviaron a practicar obstetricia y ginecología en St. John, Newfoundland, con pequeñas y divertidas excursiones a Groenlandia, Islandia y Labrador. Mi mujer y yo habíamos llegado a un acuerdo sin casi palabras de que no intentaríamos tener un hijo. Se vino a Newfoundland un mes después de llegar yo, y el matrimonio pronto se redujo a fórmulas educadas y sexo superficial. De mutuo acuerdo y con exquisitos modos, decidimos dejarlo cuando me licenciara. Volví al hospital mientras ella siguió ocupando un pequeño apartamento en Yonkers. Cuando estuvieron listos los documentos adecuados, tomé un avión para México. Las leyes del estado de Nueva York eran todavía rigurosas en lo tocante al divorcio. Alcé la mano en compañía de quizás otros 15 norteamericanos, pronuncié en voz baja sí, como respuesta a un interminable proceso en lengua española, y firmé en un registro llamativamente grande en el espacio marcado con una X. El matrimonio estaba caput. La separación fue incruenta, ritualista y tan carente de sentido como la unión. El matrimonio había durado exactamente 4 años y medio. Nos divorciamos civilmente. Más tarde se trasladó a San Francisco y nunca más volví a oír de ella. Ahora creo que el matrimonio fracasó precisamente porque ella era judía del mismo modo que yo. Incomprometida, espiritualmente indecisa, obsesionada por lo material y atraída por el juego seductor de otro judío moderno. Después de todo, se había criado en un escenario casi idéntico al mío, y le habían enseñado a no tomar en consideración los pequeños gestos con encanto, los trucos emocionales engañosos y el atractivo cinismo del moderno varón judío secular. Para ser franco, ella me tenía tomada la medida a mí y a los ardides que practicaba, y pronto nos aburrimos el uno del otro. El divorcio era inevitable, y cuando salió el tema, no sorprendió a ninguno ni le desanimó. Como ya he mencionado, mis años de residente de obstetricia y ginecología fueron en el Hospital de Mujeres, entonces de fama mundial y hoy por fortuna desaparecido.
El hospital había sido fundado en 1855 por un médico sureño, Marion Sims, y fue el primer hospital de Estados Unidos especializado en exclusiva en el tratamiento de desórdenes de la mujer. Cuando llegué allí en 1952, ya llevaba varios años de prácticas de posgrado en las áreas de cirugía general y urología en grandes hospitales universitarios, el Michael Reese y el Hospital de Nueva York, centro de prácticas de la Facultad de Medicina de Cornell University. Cuando eché un vistazo por primera vez al Hospital de Mujeres, en su encarnación más reciente, se había reconstruido en 1900 en la parte de Harlem, en Manhattan. Me quedé algo pasmado. Esa inmensa monstruosidad barroca, con su techo de mansarda de cobre, su elegante portón cochero y sus vidrieras de cristal, se asemejaba más al laboratorio del Dr. Frankenstein que a un moderno centro médico de alta tecnología. Sin embargo, el equipo de médicos y cirujanos dedicados a la enseñanza y la práctica era magnífico. Las consultas, que constituyen la columna vertebral de toda gran institución médica de enseñanza, eran enormes, ya que el hospital estaba situado en una zona pobre, y el espíritu del equipo de enfermeras era extraordinario. Muchas de ellas llevaban allí 20 o más años y contribuían significativamente a la enseñanza de médicos jóvenes en prácticas. Mi padre había pertenecido a la plantilla de ese hospital durante 25 años cuando yo llegué, y estaba en una posición de notable antigüedad. Era reconocido como una de las luminarias docentes de la institución, debido en muy buena parte a su vasta experiencia en enseñar a estudiantes en la Facultad de Medicina de Cornell, donde dedicó el 50% restante de su vida profesional. Solo había una nota discordante en esta, por lo demás, paradisíaca experiencia de aprendizaje. Buena parte del equipo de médicos y residentes eran abiertamente antisemitas. Mi padre era uno de los 2 judíos que había en la plantilla, y yo iba a ser el primer residente judío en la centenaria historia de la institución. Me informaron el propio día de guardia en el Hospital de Mujeres que el residente jefe de obstetricia había corrido la voz de que no trabajaría con un judío y que acabaría buscando una residencia en otro sitio. El que me informó era un residente de superior categoría, un católico italiano que había sufrido unos prejuicios semejantes cuando empezó su residencia. En el Hospital de Nueva York, donde yo había sido el segundo judío del programa de residencia en cirugía, había encontrado una intolerancia menos maliciosa y menos frontal. Para cuando acabé mi programa allí, mi aspecto poco judaizante, combinado con mi aplicación en el trabajo, más o menos había hecho olvidar mi origen. En el Hospital de Mujeres, sin embargo, el aire estaba contaminado de intolerancia y estuve gravemente tentado a abandonar el programa tras la primera semana. Mi padre me aconsejó ser paciente, cumplir con mi trabajo y evitar toda confrontación con la camarilla antisemita. Mientras tanto, él se estaba ocupando de reunir una coalición de los miembros más liberales que había en plantilla y entre los residentes. Entonces, se encaró con el residente jefe y el cirujano jefe del hospital y les advirtió que, si se producía algún incidente desagradable que pudiera achacarse a conducta antisemita, informaría inmediatamente a la Liga de Antidifamación del B'nai Brit, así como a los periódicos, reporteros de televisión y a todo tipo de medios de opinión pública. Mi padre fue breve pero tajante, y cuando se levantaba agitó el dedo índice bajo las narices de su oponente mientras rugía sus argumentos en la discusión. No me engaño pensando que convirtió a los intolerantes en discípulos de Gandhi, pero el fanatismo tuvo la decencia de cubrirse a partir de ese momento, y yo pude hacer mi trabajo en un razonable clima neutral de tolerancia. Más aún, el jefe de residentes finalizó su programa 6 meses después de mi llegada, y la presión que había sentido desapareció con su marcha. Entre paréntesis,
Me divierte y me encanta sobremanera ver que el programa de residencia en el centro hospitalario de Luke Roosevelt, que ha absorbido el Hospital de Mujeres a lo largo de los últimos 20 años, tiene como presidente y profesor a un asiático. La actual plantilla de médicos tiene al menos la mitad de judíos, 2/3 de mujeres y 1/3 de negros e hispanos. La misma proporción se da en el equipo de residentes. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.